que funcionan, pues, ¿no? Y con respecto a un punto medio, ¿no? Un punto, como su nombre indica, central. Entonces, para elaborar estas medidas, como nosotros tenemos de la presentación de dos tipos de datos, ¿no? Habíamos clasificado en tres tipos de tablas, ¿no? Las tablas para valores cualitativos y la tabla para valores cuantitativos discretos, el cual es agrupado también, pero discreto, y la tabla de continua, ¿no? Es decir, en donde cada reloj encierra un determinado intervalo, ¿no? Al cual realizamos el conteo de qué cantidad de datos recaen entre dicho mínimo y máximo valor. Entonces, al realizar el conteo, se colocaba como una frecuencia absoluta, es decir, F minúscula. Bien. Entonces, los datos, aquí la medida de tendencia central se calculan para esos dos tipos de datos, ¿no? Para los datos discretos, agrupados, no los cualitativos, y los datos agrupados, es decir, por intervalos. Mientras los datos no agrupados pueden ser datos sueltos, por ejemplo, pueden tener un conjunto de números, ¿no? Los cuales es posible sacar su promedio, y es un cálculo pues que ya estamos habituados a hacerlo, ¿no? Cuando tenemos un conjunto de datos, digamos, calificaciones, digamos, ¿no? Digamos, en, en los quiz de un curso, en las evaluaciones, lo sumábamos y lo dividíamos entre el total de evaluaciones que dábamos, ¿no? Entonces ese era nuestro promedio, ¿no? O sea, es un cálculo que ya se ha hecho de nivel escolar, ¿no? Bien. Entonces, la media más conocida, pues, es la media, ¿no? En media y promedio es igual, ¿no? De repente hay algunos que aún no lo tienen muy claro, no creen que media es algo y el promedio es otra cosa. Entonces, media y promedio, ¿no? Se toma como sinónimo, ¿no? Y para hacer el cálculo, solamente es la suma de la cantidad de números que tenemos, el valor de la variable, entre la cantidad de esas variables, ¿no? ¿No? Y ese va a ser un dato que va a representar al conjunto de datos que tenemos. Mientras que la mediana, como su nombre indica también, mediana viene de medio, su simbología es así, M sub E, ¿no? Va a ser el dato que va a dividir todo el conjunto de variables que tenemos, de valor de la variable, en dos partes, ¿no? O sea, la parte que está por encima de ese valor y la parte que está por debajo de ese valor que hemos calculado, ¿no? O sea, se puede interpretar de que el 50% de todos los datos es menor al valor de la mediana y el otro 50% es, eh, tiene valores superiores a ese valor. Bien. Y luego tenemos la moda, ¿no? La moda, su concepto es simple, ¿no? Solamente es el valor que más se repite, el más frecuente. Pero, ¿qué pasa si tenemos datos desiguales? O sea, datos que de repente eh, no se repiten. Entonces vamos a decir que no hay moda, pues. Simplemente no hay moda. Y así, por contrario, vamos a tener un conjunto de datos en que hay doble repitencia, ¿no? De que un valor se repite, digamos, 7 veces y el otro valor también se repite 7 veces. Entonces, ¿cuál de ellos va a ser la moda? ¿No? Entonces, lógicamente que van a ser los dos. Entonces, ya estamos hablando de una distribución bimodal, ¿no? Este es el nombre que se le conoce a ese tipo de distribuciones. ¿Y qué pasaría si tenemos eh, más repitencias? O sea, que no solamente se repite 2 veces, sino 3 veces. Entonces, de repente, por terminología, le llamamos trimodal, ¿no? Porque tiene tres modas. Y si se repite 4 veces, cuatrimodal.
No, pero resulta pues de que en estadística, a partir de tres repetencias en adelante de un valor, entonces vamos a decir de que es multimodal, o sea, tiene varias modas. O sea, solamente existe el término de que no tiene moda, o es bimodal, o es multimodal. ¿No? Esas son las tres posibilidades que existen. ¿No? Y aquí nos dan un pequeño ejemplo. ¿No? Ahí tenemos una gran cantidad una cantidad pequeña, ¿no? Mejor dicho, que nos dice de los precios del camote amarillo, ¿no? En diversos puestos, digamos, ¿no? Entonces, si quieres saber cuál es el promedio, y nada más se suma y se divide entre la cantidad de datos que hemos recopilado, ¿no? Y ese va a ser el valor promedio. Y siempre es bueno dar interpretación al ejercicio. Entonces, el promedio del camote amarillo es de 1,16 soles. Entonces, generalmente, pues, cuando salen muchos decimales, vamos a redondearlo a 2, ¿ya? Bien, ahora para la mediana. Entonces, para llegar a la mediana, existe un método que es ordenar en forma ascendente o descendente, aunque nosotros estamos más acostumbrados a mirar las cantidades en orden ascendente, ¿no? Entonces, mejor hay que hacerlo en orden ascendente, porque es más familiar, ¿no? Entonces, una vez ya que ya están ordenados, escogemos el punto medio, ¿no? Entonces, aquí el punto medio recae en 1,16, ¿no? Ya que igual cantidad de datos está a la izquierda de él, o sea, por debajo de ese valor, e igual cantidad de datos existe por encima de ese valor. No tenemos 5 valores por encima y 5 valores por debajo, ¿no? Entonces, en conclusión, pues cuando tenemos un número impar de datos, ¿no? Va a recaer ese punto medio en alguno de los valores, ¿no? En el valor central. Más no así cuando tenemos un número par de datos. Cuando tenemos un número par de datos, entonces va a recaer sobre dos valores centrales, ¿no? Entonces se le saca su semisuma. Y ese va a ser el valor de la mediana. Mientras para la moda, nada más nos fijamos en el valor que más se repite, así se repite solamente dos veces, ¿no? Entonces ahí vemos que 1,22 es el que se repite dos veces, ¿no? Y lo tomamos como moda, el valor más frecuente. Entonces ahí hemos puesto la interpretación, ¿no? De que el valor más frecuente en cuanto a su precio, ¿no? Por kilogramo del camote es 1,22 soles, ¿no? Bien, entonces pasamos ahora a cuando los datos están agrupados. Entonces, las agrupaciones pueden ser por intervalo o sin intervalo, ¿no? O sea, sin intervalos es cuando tenemos los datos eh, cualitativos discretos. Cualitativo discreto, no porque es una cantidad. Y cuando es por intervalo, ¿no? Que es el último capítulo que hemos visto en la tabla de frecuencia, es cuando se pueden formar intervalos mínimos y máximos en cada renglón, ¿no? En lo cual cada intervalo se puede encontrar, por ejemplo, con la red de Stubbs o por un criterio propio. Bien, entonces aquí tenemos para tablas sin intervalos, o sea, datos puntuales o datos discretos, como puede ser edades, ¿no? Bien, entonces el promedio iba a salir de una forma tipo ponderada, es decir, de que tenemos que multiplicar el dato por las veces que se repite. O sea, esto nos está diciendo pues de que cuando la frecuencia es mayor, entonces va a tener más peso en la consideración de su promedio.
¿no? Entonces quiere decir que se va a multiplicar cada, cada dato por las veces que se repite en cada renglón. Entonces, cada una de esas cantidades que hemos obtenido, o sea, sus productos, se van a sumar para luego dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, n. Y así va a salir nuestro medio. ¿No? Y esto es fácilmente en la misma tabla de frecuencia. ¿No? En la misma tabla de frecuencia eh, le añadimos una columna más a la derecha, claro, ¿no? Y en esa columna más vamos a poner el producto, ¿no? En cada renglón, el dato correspondiente por su respectiva frecuencia. Y lo colocamos a ese nivel del renglón, ¿no? Y así vamos a hacer para cada uno de los renglones hasta acabar con la tabla. Y entonces al final vamos a tener todos los productos respectivos en Y por F. Y entonces así resulta más fácil sumarlos. O sea, sumamos toda esa columna para luego dividirlo entre N, ¿no? Y ese va a ser nuestro promedio. Ahora, ¿qué hacemos para hallar la mediana? Para hallar la mediana, nos fijamos en la columna F acumulada. Recordemos que la mediana es el punto medio, ¿no? Bien, entonces el punto medio es que va a dividir en dos partes iguales en nuestra serie de datos. Bien, entonces vamos a tener ahí dos casos, ¿no? El caso en que el valor n medios, ¿no? Que es el total de datos entre n, puede coincidir con algún valor acumulado, ¿cómo no lo puede hacer? Entonces, en el caso en que no coincide con un valor de la frecuencia acumulada, entonces lo que hacemos es ubicar dos valores que se le acercan a esa cantidad que hemos calculado, el n medios. Entonces va a tener dos puntos cercanos, ¿no? Una dentro de la columna F, claro, F mayúscula, la absoluta. O sea, va a tener un valor más cercano por defecto, o sea, algo menor a esa cantidad, como un valor próximo también, pero es mayor, ¿no? Y ese valor es cercano por exceso. O sea, uno es por defecto y el otro por exceso, al valor que hemos calculado, ¿no? Entonces, en ese caso, hemos llamado a cada renglón, o sea, el inferior y el superior, como el J-1 y el J. Vamos a ver. A Yosin, Paredes, ¿no? Ya creo que no es nada, ¿no? Ya bueno. Ya, entonces vamos a tener. Profesor, ahora sí, ¿me escucha? Sí, Ahí donde dice la marca de clase no debería ser J+1. aquí en marca de clase, valor que estoy Sí, indicando. sí, en donde es la semisuma. En el Ah, caso ya, 2. la base. Ah, ya, en el caso 2. Ese es el valor de la mediana, no es marca de clase. Es Sí, sí, el pero en X. Y no debe ser YJ+1 más YJ sobre 2. No, son los valores que están flanqueando al valor que hemos definido, el valor n medios, ¿no? O sea, al n medio se le va a poner como el reloj J-1 y al que le sigue el FJ. Entonces, una vez que ya sabemos quién es la fila J-1 y quién es la fila J, no nos fijamos en sus valores de la izquierda, ¿no? Que son los datos,
y los semisumamos, ¿no? O sea, los sumamos y lo dimos entre 2. Ahora Ah, vamos a ya, ver, ya, pues. Había sí, visto. ahora vamos a ver el ejemplo. Ya, entonces la moda es el valor más frecuente de la columna de la frecuencia absoluta. O sea, nos fijamos cuál es el mayor valor y a ese le asignamos como la moda. Ya, así vamos a ver el ejemplo para aclararnos el uso de la fórmula, ¿no? Y para eso, pues, vamos a hacer algunas variaciones, ¿ya? Ya, entonces aquí dice que una muestra de 20 pequeñas empresas, ¿no? Va a considerar el número de empleados que están trabajando en aquella, ¿no? Por ejemplo, la primera empresa tiene 6 empleados, la segunda 5, hasta la última empresa que es la número 20 que tiene 3 empleados. Entonces denota el número de empleados. Bien, entonces analizando bien los números así visualmente, vamos a ver de que no tienen mucha dispersión. No sé, los números más o menos oscilan de entre un rango pequeño, ¿no? Aquí podemos ver que el mínimo es 2, el máximo es 6, ¿no? Y vemos también, aparte de eso, repetencias, ¿no? Por ejemplo, vemos que el 5 se repite varias veces, el 4 también se repite varias veces, ¿no? Entonces ya la naturaleza de los datos nos da una idea, ¿no? De que se pueden agrupar en forma discreta. O sea, cuántos 4 hay, cuántos 5 hay, etcétera, ¿no? Entonces quiere decir que a esto le corresponde pues una data, una tabla de frecuencia discretas en intervalos. Ya, entonces una vez pues armada la tabla por intervalos, vamos a tener este resultado. Bien, entonces empresas que tienen 2 empleados es solamente una. Empresas que tienen 3 empleados son 4. Que tienen 4 son 7. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta la última. Empresas que tienen 6 empleados son 3. Bien. Entonces, una vez pues que ya tenemos la frecuencia absoluta, ya podemos conocer la acumulada, ¿no? Y todo lo demás que hay en la tabla de frecuencia, ¿no? Bien. Por ahora vamos a considerar solamente esos 2 cálculos, ¿no? La acumulada y la absoluta. Bien. Entonces, para hallar el promedio, como se dijo en un principio en la fórmula, se sumaban los y sub i por el f sub i, ¿no? Entonces, aquí está haciendo lo que se confirmó de que se aumenta una columna más a la tabla de frecuencia, en donde va a estar contenido los productos, ¿no? Es decir, el valor de la variable por su repetida frecuencia. Por ejemplo, aquí, ¿no? En la primera fila, 2 por 1, 2. En la segunda, 3 por 4, 12. Hasta la última, que es 6 por 3, que me da 18. Entonces ya tengo ahí los respectivos productos. Entonces aquí sí que si sumamos esa columna, vamos a tener la sumatoria de los y sub i por f sub i, ¿no? Y eso va a ser el numerador que nos pedían en el cálculo del promedio, ¿no? Esa suma se divide entre n. Y ya conocemos cuánto vale n. Vamos a hacerlo directamente en un hoja de cálculo. Vamos a aperturar aquí, a pegar esos datos que hemos calculado, que se ha calculado, mejor dicho, en el Excel. Ahí vamos a pegarlo. Entonces, la letra es muy grande, vamos a disminuir un poco el tamaño y aumentar un poco el ancho, ¿no? Así también. Eso está muy ancho. Vamos a disminuirlo un poco más.
Entonces aquí se aprecia mejor. Ya. Entonces hemos copiado la tabla. Ahí tienen el valor de las variables, 2, 3 hasta 6. El conteo, ¿no? De cuántas veces sucede cada uno de los casos. Y aquí la frecuencia acumulada, ¿no? Que es solamente la acumulación con respecto a cada reloj, ¿no? El primero se copia igual, el 5 es 4 más 1, el 2 es 7 más 4 más 1, hasta el último el 20, que es la suma de todos, ¿no? El total de datos, que es la suma de la frecuencia, que es 20. ¿No? Y aquí se ha calculado, se ha aumentado una columna adicional en donde está el producto, ¿no? Entonces, para calcular el promedio, simplemente se suma toda esa columna, sumarlo a ver, que es 2 más 12, más 28 más 5, más 18. Los dividido entre 20. Y nos sale 4.1. Entonces, el 4.1, vemos que está más cerca al 4 que al 3. Mejor dicho, sobrepasa el 4, o sea, está un poco más abajo, ¿no? O sea, entre esos dos valores, está más cerca al 4 que al 5. No, por lo tanto, ¿no? El promedio eh, de trabajadores en nuestras empresas es 4.1. Entonces, en las interpretaciones estadísticas, generalmente no se redondea, ¿no? Aunque no puede haber 4.1 trabajadores, no para las interpretaciones se considera el número tal como es, o sea, 4.1. Bien. Entonces, luego de calcular el promedio, nos da la expresión anterior, la diapositiva, una expresión para calcular su mediana, ¿no? Y esa mediana, su cálculo va a ser en base ya no de la frecuencia absoluta, sino de la frecuencia acumulada. Vamos a copiar esas dos fórmulas. Bien, entonces esas dos fórmulas es la que hemos sacado de la diapositiva para calcular la mediana. Entonces lo que se hace primero es n medios, el cálculo de n medios. Entonces n medios, vamos a poner aquí, es igual a 10, ¿no? Porque es 22. Entonces ya tenemos el valor de n medios. Entonces ese valor 10 tenemos que ubicarlo entre los valores más cercanos de la frecuencia acumulada, es decir, el F mayúscula. O sea, va a existir un valor por defecto que es menor a él y otro valor por exceso que es ligeramente mayor a él. Entonces el 10 vemos que debe estar ubicado entre el 5 y el 12. Va a estar más cerca del 12 que al 5. Bien, entonces al valor que está asignado por defecto le llamamos FJ-1, ¿no? Entonces se ha puesto ahí la cantidad de FJ-1. Y el valor que está sobrepasando nuestro n medios es el 12, ¿no? Y se le asigna el valor FJ, ¿no? Y por eso se le ha puesto ahí con rojo FJ. Bien, entonces aquí dice que nos fijemos en la fila J y le asignemos directamente el valor de la variable como mediana. Entonces en este caso nuestra fila J va a ser esta que está acá, ¿no? Esa va a ser nuestra fila J. Vamos a poner aquí el J. Por lo tanto, el anterior va a ser en la fila J-1. Aquí sí que toda esta fila en la fila J y la anterior va a ser la fila J-1.
Bien. Entonces aquí nos dice de que la asignemos como en mediana al valor 10 J. ¿Y quién es el valor 10 J? Es el que está en la fila J, que es 4. ¿No? Y esa va a ser nuestra mediana. Entonces eso quiere decir de que el 4 va a dividir en mitad a todos los datos. Por lo tanto, la interpretación sería pues, de que el 50% de las empresas tiene menos que 4 empleados y la otra mitad más de 4 empleados. Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera coincidido? Si mejor dicho, si hubiera coincidido, ¿no? Este es el primer caso en que coincidió, en que no coincide con algún valor de F acumulado. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera coincidido? Bien, entonces para eso pues vamos a forzar la tabla. Vamos a copiarlo más abajo para hacer el otro ejemplo. Y le hemos copiado más abajo para poder modificarla. Y la fórmula va a ser la misma, ¿no? Ya. Entonces vamos a pasar la tabla y decir de que sí va a ser igual a un n medio. Y recordemos que n medio nos salió 10, ¿no? Que es la mitad. Entonces vamos a ponerle que una de las frecuencias acumuladas es 10, ¿no? Una suposición. Bien. La semisuma con 4 y 5. Eh, claro. Entonces aquí, como dice su compañero, ¿no? Si hubiera ocurrido este caso, nuestra fila J-1 va a ser justamente el valor que ha coincidido. O sea, quiere decir de que esto sería J-1. Así. Y el valor que le sigue hubiera sido el FJ. O sea, el acá. Vamos a ponerlo como sub-15 y como rojo, ¿no? Ya, entonces, en el caso, en el supuesto caso que hubiera conseguido con un valor, ¿no? Entonces se le llama, este es FJ por si acaso, le habíamos llamado como FJ-1 al valor que está consiguiendo, tal como está aquí en nuestra expresión del caso 2, ¿no? Y el siguiente valor, la siguiente fila J, sería el de más abajo, ¿no? Entonces a esos dos valores, ¿no? Nos fijamos en su respectivo variable, ¿no? Que es aquí. Entonces los valores van a ser 4 y 5, los cuales hacemos la semisuma, ¿no? Entonces al hacer la semisuma nos va a dar 9 entre 2, que es 4,5, ¿no? Se suma nada más el 4 más el 5 y eso se divide entre 2, ¿no? Y nos sale 4,5. ¿No? Entonces en ese supuesto caso, en la mediana va a ser 4,5, el que divide en mitad mitad. ¿No? Solamente que aquí hay que poner su respectiva nomenclatura, ¿no? Es el y menos 1, y el de abajo ya sería el YJ, J, ¿no? Vemos abajo. Eso, y AJ. Entonces sería así.
No, ahí tenemos de que todo esto vendría a ser ahora nuestra fila J-1. J-1, ¿no? Sí, el J. Bueno, los elementos correspondientes al J menos, al YJ-1 y al YJ, que son 4 y 5. Se hace la semisuma entre 2 y nos salió 4,5, ¿no? O sea, quiere decir de que el 50% de las empresas tienen menos de 4,5 empleados, ¿no? Y la otra mitad tiene más de esa cantidad. Vamos a guardar esto. Bien, entonces, en cuanto a la moda, nos fijamos solamente en el valor eh, más prominente, ¿no? Dentro de la columna frecuencia absoluta, que es la F minúscula. Entonces ahí fácilmente podemos ver que es el 7 y ese va a ser nuestra moda, ¿no? Ese es el valor más frecuente, que más se repite, que le corresponde no a este valor, sino al de la variable, o sea, al 4, ¿no? O sea, es más frecuente de que existan 4 empleados, ¿no? Dentro de las empresas. Bien, entonces esta parte corresponde, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría cuando tenemos tablas por intervalo? De las tablas por intervalo, a comparación de la tabla anterior, es aquí en que cada renglón tiene un mínimo y un máximo, ¿no? O sea, un respectivo intervalo, al cual se va a hacer un conteo de eh, cuántas veces existe una coincidencia entre un rango mínimo y un rango máximo, ¿no? Y entonces una vez que tenemos ese conteo, la colocamos como F, que es F minúscula, que es la frecuencia absoluta, pero antes de la frecuencia absoluta y el intervalo mínimo y el máximo, recordemos de que poníamos en la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, o sea, la semisuma. Bien, entonces lo que se hace es multiplicar esa marca de clase que se ha calculado en cada intervalo, al cual se le llama un YSUI, multiplicada por su respectiva frecuencia. Eso se hace para cada reglón. Por lo tanto, también hacemos una columna adicional para hacer ese producto. De tal manera pues que al final lo sumemos y obtengamos todo el numerador, que es la sumatoria de cada uno de esos productos, ¿no? Y esa cantidad dividirlo entre n, que es la cantidad de datos eh, que hemos obtenido, y ahí tenemos nuestro promedio. O sea, muy parecido al anterior, solamente que aquí hay que calcular la marca de clase. Bien, entonces para la mañana también tenemos una fórmula muy eh, eh, algo, algo diferente, ¿no? A la anterior. Bien, entonces esa fórmula eh, se deduce por triangulación, o sea, una especie de teoría de metales, ¿no? Y teoría de metales, recordemos que se aplicaba cuando ustedes llevaron pues el curso de química, ¿no? Transformación de temperaturas, ¿no? En grados Fahrenheit a grados Kelvin, etcétera, ¿no? O sea, se hace una comparación así por dimensiones, grado de fusión, grado de congelación del agua, qué distancia hay, y con una temperatura que queremos obtener. Algo así parecido se aplica para obtener ese tipo de fórmula. Bien, nosotros vamos a utilizarla nada más, no vamos a demostrarla. Bien, entonces aquí tenemos también dos casos. Entonces tenemos el caso en que no existe coincidencia del n medios con la frecuencia acumulada.
¿no? Y también en el caso en que coincide perfectamente con algún valor de la frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, cuando no existe coincidencia, ¿no? Ubicamos también qué valores le flanquean a ese valor que hemos obtenido por defecto y por exceso, para luego aplicar nuestra formulita de triangulación, ¿no? Que es el LJ, o sea, el límite inferior del reloj J, correspondiente a dicho intervalo, más el C. Recordemos que el C es la amplitud, ¿no? Aunque ya hemos dicho que algunos lo simbolizan el C como el A, nosotros lo hemos simbolizado como C, amplitud del intervalo. Y todo se está multiplicando a un cociente, ¿no? El cociente es n medios menos el acumulado FJ menos 1, y todo eso está restando entre FJ menos FJ menos 1 mayúscula, ¿no? Y así se obtiene pues la mediana. Bien. Entonces, luego tenemos el caso 2. Entonces, el caso 2, en donde existe coincidencia con un valor acumulado. Entonces, a ese valor n medios que hemos calculado, le decimos que es igual a nuestro FJ menos 1. Entonces, al siguiente renglón, el que está más abajo, le llamamos FJ. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra mediana? Va a ser el límite inferior, o sea, el que está más al margen a la izquierda, de la fila J. ¿Ya? Entonces, ahora en el ejemplo vamos a ver cómo sale. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Y nos dicen pues que en una empresa que se dedica a preparar dietas, proyecta lanzar al mercado una dieta rigurosa. Los empleados de una compañía se presentaron como voluntarios para dicha promoción. Se realizó un muestreo con 48 empleados elegidos aleatoriamente. Y los resultados de los pesos son los siguientes. Entonces, lo que tenemos ahí son pesos en kilogramos de las dichas personas, ¿no? Entonces, vamos pues viendo datos. Vemos que aparte de ser cantidades decimales, ¿no? Los cuales no lo hemos tratado anteriormente, solamente lo hacíamos con datos enteros. Entonces también es posible hacer con este tipo de números, ¿no? También decimales. Bien, pero aparte de eso vemos de que los números son bastante diferentes, ¿no? De repente por ahí un par se repite, ¿no? Pero globalmente no existe repitencia como para decirle que lo podemos agrupar puntualmente, no decir por un número discreto. Entonces para eso pues tenemos que agruparlo en forma eh, por intervalos, ¿no? Entonces se puede aplicar la regla de Sturges o tener un criterio propio, ¿no? De forma de agrupación. Entonces tenemos los datos, ¿no? Entonces una vez pues que ya se logra agrupar, entonces vamos a tener ahí un conjunto de renglones. ¿Cuántos renglones tenemos? Dos, tres, siete renglones tenemos, ¿no? Como ven, en una tabla de frecuencia no puede haber demasiados renglones, ¿no? Ahí tenemos seis, siete. Entonces agrupado de esa manera, parece que ha sido agrupada según la regla de Sturges. Entonces, ¿ahí qué observamos? Observamos una amplitud, ¿no? La amplitud recordemos que es eh, la, la diferencia entre el máximo valor y el mínimo de cualquier intervalo, ¿no? Si estamos en cualquier máximo con su respectivo mínimo, por ejemplo aquí el 49.4, ¿no? Menos 41.4, vemos que es 8, ¿no? Igualmente va a ser para los demás intervalos, ¿no? 54 puntos, 57.4 menos 49.4, 8 también, hasta el final. Entonces, ese va a ser la amplitud. Entonces, nuestro C minúscula va a tomar el valor de 8.
Bien, entonces también se ha calculado aquí la marca de clase. Entonces la marca de clase, como se puede observar, es el punto medio, ¿no? O sea, es la semisuma de cada intervalo, ¿no? O sea, se ha sumado, se ha dividido entre dos y se ha obtenido el valor de la marca de clase. Bien, entonces en la frecuencia absoluta del f sub i, aquí se le ha puesto como n sub i, porque de repente han podido observar de que por internet o otros libros, en lugar de f sub i se le pone n sub i. No puede ser relativo, no hay que hacerse tanta confusión con esto, ¿no? Significa lo mismo, nada más es el conteo de cuántas veces la variable ha caído en ese intervalo, no que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces tenemos 3 7 7 y esos valores que están ahí. Y lo demás ya es cálculo, ¿no? Tal como lo hicimos en el capítulo anterior. Entonces, como se puede apreciar, ahí se aumentó ya en la columna adicional, que es el producto de la marca de clase por la frecuencia. No, por ejemplo, ese 136.2 ha salido del producto de 145.4 por 3. E igualmente las demás, ¿no? Multiplicando nada más cada par. Entonces ha obtenido esos valores, que es lo y por f. Entonces, al sumarlos, obtenemos el numerador de la fórmula de la media, que es el sigma de los y por f, ¿no? Y está aquí representado, ¿no? Y nos da 3435.2, el cual hay que dividirlo entre n, que es 48, y obtenemos el promedio. Vamos a pegar también esta tabla aquí a la hoja de cálculo. Bien, entonces aquí hemos pegado ya la tabla. Bien, entonces como se puede apreciar, aquí se ha hecho otra columna más. No que en la diapositiva no le he puesto ahí en la parte de abajo. ¿En qué consiste, no? Es el cuadrado de la marca de clase multiplicada por la frecuencia. Bien, entonces esa columna por ahora no la vamos a utilizar porque estamos en tendencia central y esta fórmula corresponde con respecto a la varianza. No entonces por ahora lo vamos a obviar, no lo vamos a considerar. Ya, entonces es lo primero pues que tenemos que encontrar, ya hemos hallado el promedio y ahora tenemos que hallar el, la mediana, ¿no? Y la mediana sale mediante estas expresiones. Vamos a copiarlo. Ya, entonces lo que se ha hecho ahí según la expresión que vemos ahí en la parte superior es hallar n medios, ¿no? Entonces nuestro n es 48, entero sería 24. Y ese 24 lo buscamos dentro de la columna frecuencia acumulada.
Aquí tenemos la columna de frecuencia acumulada, lo que es todo esto. Y vemos que el 24 no coincide perfectamente con algún valor, pero sí está entre dos valores, ¿no? Está entre el 22 que se le acerca por el defecto y el 36 que lo sobrepasa, ¿no? Que es el 36. O sea, se encuentra dentro de estos dos valores que estoy indicando. Entonces estamos ahí en el caso uno, de que no coincide perfectamente con alguna frecuencia acumulada. Bien, entonces al valor que está cercanamente por eh, defecto se le llama FJ-1. O sea, quiere decir que toda esta fila que estoy indicando debería ser nuestra fila J, ¿no? J-1, mejor dicho. Esta va a ser nuestra fila J. Entonces, por lo tanto, la siguiente va a ser la fila J. Sin orden. Si lo queremos aumentar, entonces el siguiente va a ser J más 1, el otro J más 2 y así sucesivamente, ¿no? Y lo mismo para más antes, ¿no? Este sería el J menos 1, este sería el J menos 2, este es J menos 3 y el J menos 4. Entonces seguimos ese orden. Bien, entonces ya sabemos que el PJ menos 1 va a ser 22 y el PJ va a ser 36. En la marca de clase, mejor dicho, la amplitud de clase ya le hemos visto que es 8, el C es igual a 8, que es el autodato, ¿no? Y el LJ va a ser el límite inferior, ¿no? Con respecto a la columna, a la fila J. Aquí está la fila J. Nos vamos al final, de- al, al extremo izquierdo de la tabla, y nos fijamos en el límite inferior, ¿no? Porque de estos números que estoy indicando, 33.4 y entre 81.4, el primero es el límite inferior y el segundo es el límite superior, ¿no? Entonces dice ahí que tomemos el inferior, ¿no? Entonces el inferior es 73.4, ¿no? Y ese va a ser nuestro LJ. Por eso se le ha puesto ahí con rojo a esa cantidad que está ahí junto, ¿no? Entonces aquí sí que ya conocemos todo. Conocemos el LJ, conocemos el C, el N medios, el FJ-1, FJ, y al empezarlo nos va a salir el cálculo de la mediana. Entonces vamos a encontrarlo. La mediana, vamos a poner ahí mediana, es igual, ¿no? Y armamos nuestra expresión. Va a ser el LJ, que es 73.4. Le va a sumar el C, que el C es igual a 8, ¿no? Que está multiplicando un cociente que tiene un numerador y un denominador. El numerador como n medios, o sea 24, menos el FJ menos 1. El FJ menos 1, ahí pueden observar en la tabla que es 22. Y ahora todo ese numerador lo vamos a dividir entre un denominador. Y ese denominador es el FJ menos FJ menos 1. Entonces FJ es 36 menos el anterior que es 22. Y ya tenemos ahí el cociente, ¿no? Y nos sale 64.54. Entonces, como es la mediana, y como aquí se refiere a los pesos de las cantidades de personas encuestadas, y vamos a decirle que el 50%
de los encuestados tienen un peso inferior a 74.54 kilogramos. Vamos a poner un decimal más. ¿No? Y el resto no tienen peso superior a esa cantidad en kilogramos, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación de nuestra mediana. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido el otro caso? En que sí existe conciencia con FJ, ¿no? Entonces, en esos casos, vamos a pasar la tabla de tal manera de que exista una conciencia. Vamos a copiarla más abajo. Vamos a traer la fórmula de arriba. Ya, entonces vamos a suponerle que aquí algún FJ, digamos, ya este hubiera sido 24, ya que es la mitad de 48. Ya, entonces si hubiera sido 24, entonces va a conseguir con nuestro n medios. No, aquí un valor de la columna F acumulada. Bien, entonces estamos en el caso 2. Bien, entonces se le llama como fila J-1 a ese valor que está consiguiendo, ¿no? Entonces, que ahí esa marca que está indicando ahí, J-1, ¿no? Y el siguiente sería FJ. Bien, entonces aquí nos está diciendo de que la mediana va a ser el límite inferior al intervalo correspondiente a la columna J, ¿no? Y la columna J hace eso, ¿no? Bien, entonces hay que decirle que agarramos también el límite inferior, ¿no? Y ya no hacemos la fórmula que está arriba. O sea, directamente se la asignamos, ¿no? Y sería 73.4. O sea, más sencillo sería, ¿no? Cuando hay conciencia, la asignación es directa, ¿no? Mientras que cuando no coincide con algún valor acumulado, sí tenemos que hacer en la formulita que ven ahí. Luego nos dan aquí abajo cómo encontrar la moda. Mientras ahí nos da un cociente, se parece un poco a la fórmula de arriba, ¿no? Solamente que está trabajando con la columna, eh, la frecuencia absoluta, ¿no? Mientras que aquí arriba lo hace con la frecuencia acumulada. No, la moda siempre hace mención a la columna absoluta. Bien, entonces en ese caso también es un cociente, ¿no? Y el cual tenemos que identificar quién va a ser nuestra columna J, J-1, J+1, ¿no? Porque lo tenemos que aplicar aquí, ¿no? Y el ejemplo también nos está dando así, ¿no? Entonces lo que se hace es ubicar el máximo valor. Vemos que el máximo valor dentro de la columna absoluta, F minúscula, es 14. Pero también nos fijemos en la anterior y en la superior, en la posterior, en la siguiente, ¿no? Y le pondremos como simbología FJ-1 al anterior y FJ+1 al que sigue, que sería 7, ¿no? Entonces con eso ya identificamos cuáles son los valores, ¿no? Entonces si ya tenemos esos valores nada más, lo aplicamos directamente a la formulita que nos dio ahí en la diapositiva. Vamos a copiarlo. Esta,
Bien, entonces aquí vemos que el valor más frecuente es 14, que está aquí. Y para calcular la media, nos fijamos en esa columna FJ y damos el límite inferior. O sea, para nosotros, este va a ser nuestra fila J. Vamos a ponerlo aquí juntos. La que está más antes sería el J-1. Y la que está después de la J sería J+1. Ese va a ser el nombre que va a tener cada fila. No todo este es la fila J-1. Esto está la fila J. ¿No? Y toda la que está aquí en la siguiente fila es la J+1. Bien, puedo hacer puesto ahí. Dentro de la nomenclatura de que el 14 sería el J, el 5 sería J-1 y el 7 sería J+1. ¿No? Y aquí sus repetidos intervalos, de donde se toma el J y se captura el menor, que es 73.4. Entonces, como ya tenemos todos los valores, nada más lo repasamos en la fórmula y al hacer los cálculos nos sale de que la moda debería ser 38.6. Entonces, la interpretación de la moda sabemos de que es el valor más frecuente, ¿no? Entonces, aquí sería de que el peso más frecuente sería de 78.06 kilogramos, ¿no? Y ahí ya tenemos la respectiva en moda, ¿no? Y esas son propiedades ya de vamos. Entonces, ¿hay alguna duda con respecto a eso? Creo que no, profesor. Ah, ya. Entonces, la siguiente, hacemos unos cuantos ejercicios más con respecto a esta parte. Voy a... Cuando hagamos eso va a subir el Excel todavía, ¿no, profesor? sí, pero con lo que hemos avanzado voy a subírselo de una vez. Ay, Sí, gracias, profesor. ya vamos ahí al plato. ¿No? Y se lo vamos a poner aquí dentro del material que está la mediatina central. Entonces vamos a editarlo y aquí lo vamos a insertar. Este es. Ya. Entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. Profesor, disculpe, Sí. una consulta acerca de las peces, las dará esta semana el viernes, supongo, ¿verdad? Ah, estaba proponiendo para el pasado, en la práctica Eh, de la PC. le dijimos si podía ser viernes, profe, porque algunos no podían el sábado. Ah, para el viernes. Sí, Ay, por favor, ya pues, para el viernes. sí, por Ya, favor. Gracias. Listo, profe, gracias. ya nos vemos. Sí, Jefferson. Ya. Profesor, disculpe, lo que está en el Khan Academy es según lo que puso, ¿no? Hasta las 23 horas, ¿no? 23 horas de la noche de hoy día, porque todavía no lo he resuelto, porque en la mañana tuve un problema. Sí, hasta el 23 es. Entonces más tarde Vale. lo haces. Ajá. Profesor, había Profesor, una tarea también que usted dejó y este,
me corrigió, bueno, a mí me salía el resultado, era para ponerlo, no sé si recuerdo.